¿Qué es lo que realmente derriba a un tirano? Se podría pensar que es un ejército enemigo a las puertas, ¿no? Pero, a menudo, la verdadera amenaza está en su propia casa. Hoy vamos a meternos de lleno en esta fascinante historia de cómo un reino corrupto se desmoronó, no por un ataque externo, sino por la podredumbre interna. Es una crónica de poder, de cobardía y de lealtades que simplemente se hacen pedazos. Y esta frase lo resume todo. Es la idea central de esta historia. Rara vez un poder así es tumbado por gente de afuera. Se cae a pedazos cuando los mismos que lo sostienen, sus propios pilares, dicen «basta». Y justo eso es lo que vamos a explorar. ¿Cómo pasó esto? Empezando por el lugar más inesperado, el círculo de confianza del rey. Bien, un reino se fractura. Las primeras grietas de la rebelión. Nos ubicamos en el reino del rey Noé, un lugar que, para ser sinceros, ya estaba a punto de explotar por sus abusos. Pero, ¿dónde apareció la primera fisura? No fue en las calles, con la gente común. No, apareció en el peor lugar posible para un rey, entre los mismos hombres que habían jurado protegerlo con su vida. Aquí es donde todo empieza a cambiar, las semillas del descontento. La primera ficha del dominó en caer no es una revuelta de campesinos, es algo mucho más íntimo. La lealtad de su propia guardia se quiebra. Estaban hartos de la corrupción y empezaron a conspirar en secreto. Y de ese grupo emerge una figura clave, Gedeón. Ojo, no es un rebelde que viene de afuera, es el enemigo que el rey tenía durmiendo en su propia casa, y ni se dio cuenta. Y ahora la confrontación en la torre. La rebelión llega a su punto crítico. Esos susurros en los pasillos, ese descontento silencioso, bueno, todo eso está a punto de convertirse en gritos de guerra. Toda esa tensión acumulada finalmente explota, y es Gedeón quien da el paso al frente, llevando la rebelión directo a la cara del rey. La escena es de película. Gedeón ataca, acorrala al rey Noé. Lo tiene. La justicia está a un paso de cumplirse. El rey, desesperado, huye a lo alto de una torre. Pero justo en ese momento, cuando todo parece decidido, ¡pum! En el horizonte aparece un ejército enemigo. Y de repente, Gedeón tiene que tomar una decisión imposible. ¿Elimina al tirano y arriesga a su pueblo, o le perdona la vida para enfrentar juntos la amenaza? Y en un acto de verdadero liderazgo, elige proteger a la gente. Es una ironía increíble, ¿no? El rey Noé, a punto, a segundos de pagar por todos sus crímenes a manos de su propia gente, es salvado ¿por quién? Por sus peores enemigos. La llegada de este ejército invasor le da un respiro. Pero es solo eso, un respiro, un giro del destino que, como vamos a ver, solo está retrasando lo que ya es inevitable. El escape del cobarde. Aquí es donde el verdadero carácter de un líder sale a la luz. La amenaza externa obliga a todos a tomar una decisión. Y es en estos momentos de crisis, de presión máxima, donde se ve de qué está hecha una persona. Y lo que el rey Noé hace a continuación, no solo va a sellar su destino, sino que va a mostrar la verdadera podredumbre que llevaba en el corazón. Detengámonos un momento en esa orden, que cada hombre huya y deje atrás a las mujeres y los niños. Es que es increíble. Un rey, un líder, se supone que debería gritar, protejan a los indefensos. Pero él no. Él dice, sálvese quien pueda y abandonen a las mujeres y a los niños. Esto es la traición en su máxima expresión. Es el momento exacto en que su cobardía queda al descubierto, para que todo el mundo la vea. Y en ese instante, el reino se parte en dos, pero no lo parte una espada, lo parte una decisión moral. Por un lado, están los que le hacen caso al rey y huyen para salvar su propio pellejo, y por el otro, están los valientes, los que se quedan para proteger a sus familias, para enfrentar al enemigo. Esta es la verdadera caída del reino. Ocurre aquí mismo, mucho antes de que se dispare una sola flecha. Profecía y consecuencias. Aquí se abren dos caminos, dos destinos completamente diferentes. Por un lado tenemos a los que se quedaron enfrentando un futuro, incierto, contra un ejército invasor. Y por el otro, a los que huyeron con un rey traidor. Vamos a ver qué pasó en cada uno de esos caminos. Y aquí pasa algo que nadie se esperaba. Las mujeres que fueron abandonadas suplican por sus vidas. Y el ejército invasor, los lamanitas, ¿qué creen que hacen? Se conmueven, detienen el ataque. El pueblo es perdonado. Sí, los obligan a pagar un tributo, pero no los aniquilan. Resulta que el enemigo temido tuvo más compasión que su propio rey. Increíble. Mientras todo eso pasaba en la ciudad, en el desierto se estaba cumpliendo una profecía. Lejos de todo, el rey Noé y sus seguidores corrían para salvarse. O eso creían, porque en realidad no estaban huyendo del enemigo.
Estaban corriendo de frente hacia un destino que ya estaba escrito para ellos. Y para entender lo que viene, tenemos que recordar algo, la profecía de Abinadí. Años atrás, un profeta con ese nombre le había hecho una advertencia muy clara al rey. Le dijo que por toda su maldad, su fin sería morir por fuego. Y atención a este detalle, no a manos de un enemigo, sino a manos de su propia gente. Y la profecía se cumple, pero de la forma más brutal que se pueda imaginar. Sus propios hombres, los que huyeron con él, se dan cuenta de la locura que cometieron. Abandonaron a sus familias por seguir a un cobarde. Y la ira los consume. Se vuelven contra él. Los mismos hombres que juraron protegerlo, ahora son sus verdugos. Y lo queman vivo, cumpliendo palabra por palabra el destino que él mismo se buscó. El ascenso de un nuevo rey, un nuevo orden desde las cenizas. Ok, el tirano ya cayó, ¿y de qué manera? Pero, ¿y la ciudad que abandonó? ¿Volvemos ahí? Nos encontramos a un pueblo sin rey sometido a sus enemigos. Pero de esas cenizas, de ese desastre, algo nuevo está por nacer. Y el nuevo líder es Limhi, nada menos que el hijo de Noé. Pero, por suerte para todos, es la noche y el día comparado con su padre. Es un gobernante justo, sabio. Hereda un reino hecho pedazos y bajo el yugo de sus enemigos. Pero su primer movimiento es establecer la paz, aunque signifique pagar tributo. Y poco a poco empieza la dura tarea de unir a una comunidad que lo había perdido casi todo. Pero la historia no se acaba con un final feliz y perfecto. Porque hay un cabo suelto, y es uno grande. Los peores cómplices de Noé, sus sacerdotes corruptos, lograron escapar en medio de todo el caos. Nunca pagaron por lo que hicieron. Y ahora andan por ahí, fugitivos, escondidos en las sombras, como una amenaza latente, esperando el momento justo para reaparecer. Entonces, llegamos al final de este análisis con un panorama complicado. El reino tiene un nuevo líder, uno bueno, pero la gran pregunta que queda en el aire es ¿cuál será el próximo movimiento de los sacerdotes fugitivos? Porque aunque el tirano cayó, la estabilidad es muy, muy frágil. Las semillas del conflicto anterior todavía están ahí, y queda por ver cómo este peligro oculto va a darle forma al futuro de este reino que apenas está volviendo a nacer.